Pero lo que hemos vivido ahora es una corrupción sistémica en relación con la cual la memoria histórica de este país no tiene precedente. Por ejemplo, nosotros no habíamos conocido en el orden social un partido que cambiara su naturaleza y que se convirtiera en una corporación de carácter económico. El PRI, por ejemplo, que es un partido Estado, que fue un partido Estado en México, tenía estructura de acumulación originaria que establecían un determinado nivel de periodicidad para las llamadas camadas. Y todos sabemos cuál fue el fundamento del PRI frente a la embestida de Huerta para tratar de parar lo que Huerta hizo, estableció el sexenio como única opción y eso creó las camadas y eso creó ese ciclo de enriquecimiento, pero que se detenía a los 6 años. Después que esa camada pasaba, no volvía al aparato del Estado. Nosotros tenemos la reiteración de funcionarios que tienen allí 12 años, porque estuvieron en el primer gobierno del presidente Fernández, que eran nuestros compañeros en la universidad, porque yo sí puedo decir que he vivido toda la vida del discurso académico, que he vivido de escribir y del discurso académico, y son hoy multimillonarios. Hoy tienen estructura de poder que va más allá de la simbolización del cargo. Pero Andrés, eso ha sido propio de todos los gobiernos, aunque estos lo superaron, pero aquí hay una forma de ascenso social en la política. Sí, sí. O sea, esos compañeros que tú mencionas de tu universidad también hicieron su reciclaje, incluso la composición social dominicana ha variado más rápido gracias a la política que lo que duró o lo que necesitó 100 años para hacer las grandes fortunas dominicanas. Por la impunidad. Con medios de producción conocidos. Óyeme, yo he escrito una serie de trabajos alrededor de ese tema. Entonces, y he pedido incluso a las ciencias sociales que sean más creativas a la hora de estudiar los procesos que hemos estado viviendo en los últimos años. Por ejemplo, aparte de ese fenómeno que antes se necesitaban 3 generaciones para tú limpiar el origen de una fortuna espuria. Ahora no se hace eso, ahora no, gracias a la política, pero blanca, azul, amarilla y roja. Y hoy claro, que tenemos este rojo, sin ninguna duda, Balaguer sin ninguna duda diseñó eso. Sin ninguna duda que es así, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora vivimos, digamos, fenómenos absolutamente nuevos. El rentismo, hemos vivido la creación de una opción económica dentro de una estructura política. Los PRDistas albergaron aquí múltiples formas de enriquecimiento en los momentos en que le ha tocado gobernar, pero ninguno ha tenido un nivel de acumulación originaria que en algunos casos es extremadamente exagerado. Niveles de acumulación originaria como lo que hemos estado viendo. Pero ya ese es el etos dominicano. Además de la corrupción, está el encanallecimiento de la sociedad. El presidente Fernández, para mí, ha usado el poder para encanallecer la sociedad dominicana. Y la ha encanallecido. Yo me asombro de ver tanta gente obsecuente con la expresión del poder. Yo te decía que en el aire te iba a citar algo tuyo, porque para oír tu discurso y para provocarte era mejor que no hacerlo antes. Tu tesis de grado, tu trabajo sobre la era de Trujillo, que es obligado leerlo, yo lo he consultado durante todo el tiempo después que fue publicado. Una de las conclusiones es que Trujillo no fue solo. En absoluto. Leonel no es solo, por Dios, Andrés. No. Ese encanallecimiento no lo provoca él, hay súcubos. Pero el análisis, te llaman y tú vas. El análisis de un fenómeno social siempre, obviamente, enfoca la figura que lo promueve y lo genera. La acción del dictador, por ejemplo, es siempre la que sobredetermina los actos. Por ejemplo, Trujillo. Es decir, cierto, tú puedes analizar, como lo hice yo, toda la estructura del poder trujillista a partir toda la intelectualidad de una sobredeterminación económica. O sea, ¿qué hizo Trujillo primero? Sobredeterminó en el orden social un tipo de estructura económica en la que él era el principal capitalista de la nación. Trujillo llegó a acumular un nivel de riqueza tal que, por ejemplo, ya en el 28, que no tenía el poder todavía, Trujillo era una figura importante. Trujillo descubrió
entre nosotros el poder del dinero. Trujillo fue el primer individuo que invirtió dinero para planificar una campaña y contrató intelectuales. En mi libro yo demuestro cómo comenzó toda esa estrategia. Pero los intelectuales aceptaban, Andrés. Eso es lo que yo creo. Eso. Pero, ¿qué cosa ocurre con una persona como yo? Que simplemente escribo. Yo leo esas prácticas, trato de presentar opciones de carácter ético, porque lo que ocurre con la sociedad dominicana es lo siguiente. Y te lo voy a decir, digamos, de manera muy simple, refiriéndome a dos factores esenciales que están gravitando ahora sobre la sociedad dominicana. Lo primero es que hay una ausencia absoluta de proyectos sociales. El presidente Fernández es culpable también de eso. No hay proyectos sociales. Después de la muerte de Peña Gómez, de Juan Bosch y de Balaguer, que también era un proyecto conservador, aquí los dirigentes políticos, los ministros, tienen proyectos individuales en relación con los cuales realizan una acumulación originaria. Ese es el primer factor. La búsqueda desesperada de el dinero como un factor que ha sustituido los discursos que encarnaban proyectos sociales. Y lo segundo es el hecho de que se ha descubierto en la sociedad dominicana con una fuerza enorme el poder de transformación del dinero. Es increíble cómo prácticamente eso que llamamos la democracia dominicana no es más que una plutocracia. Por ejemplo, para ser diputado, para ser regidor, ¿qué cantidad de dinero hay que invertir para ser regidor en este país? Incluso tú dices, pero incluso por ley, el regidor debería ser una figura honorífica. ¿Lo fue en una época? Los regidores de nombradía en este país, que tenían estatura como la de Emilio Rodríguez de Morici, por ejemplo, eran regidores honoríficos. Pero hoy día, un regidor invierte en su campaña, algo que yo levanté objetivamente a partir de entrevistar a varios candidatos a la regiduría, tiene que invertir 20 o 30 millones de pesos en una campaña. Si tú le sumas todos los sueldos, los salarios que tiene ese tipo, no llega a 20 millones en la totalidad del periodo. Lo que quiere decir que de algún otro lado lo sacará. Para ser diputado, aquí hay que invertir una enorme cantidad de dinero. Y para ser senador, ni se diga. Nadie que no tenga por lo menos 1.000 millones de pesos no puede aspirar a la senaduría. Todo el mundo sabe cómo ganó Reinaldo Pared Pérez la etapa final de la campaña, que se la ganó a Milagros Ortiz Bosch, a quien Reinaldo Pared Pérez no le puede llevar ni la maleta, en términos éticos y en términos morales. Pero todo el mundo sabe cómo la ganó, al menos el que está en esto, el que conoce los vericuetos del poder en esta sociedad, por el dinero, por el peso específico del dinero. Y Leonel Fernández no dijo en Nueva York que él tenía 40.000 millones de pesos para invertirlo en la campaña. Lo invirtió, e invirtió muchísimo más después que Danilo ganó, porque ahí están los estudios económicos. El que publica recientemente Bernardo Vega en La Lupa revela que él invirtió 2 veces más después de la campaña, después que Danilo había sido electo, invirtió 2 veces más que lo que invirtió para que Danilo saliera electo. Estamos en el aeropuerto, nos vamos para Ámsterdam en un momento porque la señora va a tener un infarto, regresamos de inmediato. Lo que pasa es que yo...